espectadores, bienvenidos una vez más a este programa nuestro, desde mi rincón, mi alma abuela, desde mi rincón, para ustedes, en su casa, se nos cuela. La verdad es que últimamente eso de reírse está bastante jodido, pero muy jodido, ¿eh? Porque con esto de los recortes es que hay un momento, de verdad, miren ustedes, y una racha con los recortes y con la crisis que me tiene amargado la vida. Miren, me acaban de dejar una nota aquí abajo, aquí a la hora de mi calle. Mire qué nota me han dejado. Hola, soy Paco. Te acabo de pegar un leñazo en el coche de no te menes. Y como me han visto los vecinos, hago como si te pongo mi nota. Pero mira, lo siento, chaval, o quien seas, no tengo seguro por la crisis. O sea que lo siento, jódete, que te ves mejor. ¿Ves? Hasta la crisis afecta. Ay, ¿yo qué culpa tengo que no tenga seguro este hombre? Al final me toca pagar. Es que la crisis me está fastidiando. Me está fastidiando la crisis, de verdad que sí, no se imaginan todavía. Porque mi hijo me preguntaba otro día, papá, ¿qué es la crisis? Digo, hijo mío, la crisis es si te gustan el champán y las mujeres y solo puedes tener gaseosas y tu novia. No hay más, o sea, esa es la crisis, ¿no? Bueno, y ya no sé qué pasa en el programa porque Ínclito nunca está. ¡Ínclito, que no te veo! ¿Dónde estás, macho? ¡Ínclito! ¡Hombre! ¡Ya has venido al programa! No, que estaba maquillando. ¡Hombre! Maquillando. ¿Pero que dónde vienes de Marte, de Marte? Vengo de la feria. Ah, la feria. Sí, Ah. es que ahora solamente se puede trabajar en la feria, porque ya los restaurantes ya no te dan trabajo. ¿Has visto cómo vino vestidos hoy? Ah, sí. Oye, hoy vamos guatequeando. Guatequeando. Vamos a cantar cositas así como a ver, ¿qué vamos a cantar aquí hoy? Vamos a ver. ¿Has visto qué discurso? Es que te explicas igual que los políticos, No. un libro abierto. Sí, pero yo cuando escucho a los ingleses no entiendo nada, porque no sé inglés. Cuando cantan los alemanes tampoco, pues entonces yo he sacado mi propio idioma y que se jodan. Ah, ya está. Claro, tú te has copiado de los políticos, ¿verdad que sí? Sí, algo así. Algo sí. así, ¿no? Sí, porque los políticos también están utilizando un idioma que no tampoco entendemos. Bueno, siempre es lo mismo, que todo va bien. Claro. Esta mañana decía Rajoy, ya estamos saliendo de la crisis. Sí, claro. Y ha dicho ahora, este año solamente van a subir 3 cosas. ¿Qué hay en la vida? 3 cosas que empiezan por T. El transporte, el tabaco y todo va a subir. Bueno, Ese ya lo había contado otro día, pero no pasa da nada. igual. No creo que estén los mismos viendo la televisión, ¿no? Y si lo ven, ríguese otra vez por el mismo chiste, Ahí ¿no? está, sí. Bueno, hay más cosas todavía. Hoy tenemos aquí un invitado de lujo. Oye, me voy a quitar esto que no veo nada. Bueno, hay una cancioncita de nuestra época, ¿te acuerdas? Sí. El programa se llama El Guateque. Guatequeando. Guatequeando, sí. No guasemeando, no, guasemeando no, guatequeando. ¿Tú te acuerdas cuando todo el mundo cantaba esta canción? ¿Cómo era? Fue un número 1 y una canción sencilla, porque los éxitos siempre son los más sencillos del ¿Y mundo. cómo era esa cancioncita? ¡Hey! ¡Vámonos! La playa estaba desierta, Sí, el mar bailaba ¿qué pasó? cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. De la arena escribí tu ¿Y nombre qué hiciste después? y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. ¡Vamos! Fuego sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Vamos a la playa, calienta el sol. Chiribiri, pom pom pom. Chiribiri, pom 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 pom. Chiribiri, pom 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 pom. Chiribiri, pom 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 pom. Esa otra que decía. ¿Cómo era? Ay, 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 limones para tomar. ¡Eso, limoncitos! Ay, 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 limones para chupar. Mi limonero entero me gusta más. Un
economía, guasameando. Exacto, hay que hablar de economía porque lo que necesitamos es comer. Pero con lo tuya. Sí, pero Economía no, con lo tuya. economía de comer, ¿no? Ah, ¿y la tuya qué? La mía. La mía, sí, la tuya. La economía bien, va bien. Lo Pero que la pasa- con la tuya, ¿cómo la tienes? Pero la tuya, ¿cómo? ¿Cómo la tienes? ¿Te refieres a...? A la con la tuya, claro. La tengo Porque bien. con la crisis te va bien. Lo que pasa es que no sé dónde meterla. Ah, pero ¿te va bien con la crisis? Sí, sí, me va bien, sí. Lo que pasa es que O sea, que comes bien. que antes yo tenía, pues eso, mi novia, mis amigas, y entonces podíamos ir al teatro, a la discoteca, pero ahora no hay dinero para ir a tomar una copa. Tenemos que ir a los restaurantes de Pues los nada. amigos que nos inviten, ¿no? Aquí lo que hay que hacer, ¿saben qué es? Mm. ¡A la playita de noche! ¿A la playita? ¡Ahí estamos! ¡Qué gratis! Ahora, que el día que sepa el gobierno Sí. que en la playita se puede hacer amor por la noche, seguro que te pone un impuesto para que no vayas. Seguro. Esto se lo saben todos, se lo saben todos, ¿eh? Bueno, Sí, sí, sí. que el programa sigue. Amigos, os espero. Dentro de poquito hablamos de economía. O con la tuya. Westerman. Westerman. Chao, chao. Chao, chao.